Gracias y me da mucho gusto ver muchos colegas y amigos aquí por la vía virtual. Si me permiten, estaría compartiendo mi presentación con ustedes. Espero que funcione. El tema que me ocupa es un poco algo interno de la misma Unión Europea, pero creo que tiene un elemento central que hay que ir viendo, que está pasando en la Unión Europea por el simple hecho de que se haya reducido la presencia por un actor central. Es decir, el debate es si hay un espacio que deje libre Gran Bretaña en el liderazgo de la construcción europea, y ahí acompañado hay una preocupación en muchos países miembros por una mayor concentración del poder en el eje franco-alemán, es decir, que podrían darse mayores niveles de exclusividad en la toma de decisiones, porque Gran Bretaña ya no esté presente y no puede jugar de contrapeso. Por el otro lado, lo que hemos visto en este tiempo, desde que se, por lo menos, redactó el documento final de la salida de Gran Bretaña, ha habido tres elementos centrales, innovadores, yo diría, hacia dentro de la Unión Europea: la Europa que protege, la Europa de los valores y la dimensión de solidaridad que se ha realizado con un paquete de rescate, y encima por eso en contra de la resistencia del grupo de países frugales, para decirlo así, quienes se han mostrado bastante reticentes de aceptar ese paquete, que, por cierto, a los dos países que a mí me preocupan, genera ventajas para Italia y España. Si vemos cómo es la contribución al PIB europeo de los países de la Unión, vemos muy claro con la salida de Gran Bretaña, sube al tercer lugar Italia, y con alguna distancia está ahí España. Y la gran pregunta es, ¿esto ha levantado una dimensión de cambios profundos en la percepción hacia adentro de la Unión Europea, en cuanto que el eje franco-alemán, siempre presentado como motor, como corazón, etcétera, todos los apodos que se pueden imaginarse, pero también como amenaza? Y hay una situación muy especial que caracteriza la relación de Italia-España con este eje, en tanto que la puerta de entrada de España en esa dimensión de eje es Francia, mientras la puerta de entrada de Italia es Alemania. Entonces tenemos una situación que estos dos países de la dimensión sur de la Unión Europea ven en la fórmula 2+1 su opción, estrategia para poder mejorar su posicionamiento. Entonces hay una situación de una competencia sistémica entre Italia y España por ser el actor preferido. Además, se generarán nuevas posibilidades en la composición trilateral, como siempre fuera, con el fin de la era Merkel, y como ya se mencionó, hay que pensar en un posible éxito electoral de Le Pen, lo cual implicaría nuevos esquemas bastante diferentes de coordinaciones tri o cuatrilaterales. Pero ¿qué implica esa fórmula 2+1? Por un lado, formar parte de estos tres países más poblados o económicamente más fuertes podría generar una masa
crítica hacia dentro de la Unión Europea para salvar acuerdos ante las desavenencias entre Berlín y París con una estabilidad política en Roma. Digamos, esto es el tema central en cuanto a Italia, que siempre se menciona la inestabilidad interna, los vaivenes que se han dado en su orientación europeísta. Hay otros actores que podrían adquirir una nueva dimensión en esto, son los tradicionales Benelux, como un complemento adicional para la coordinación de políticas. En ese sentido, la fórmula 2+1 ampliada podría generar una nueva dinámica hacia dentro de la Unión Europea. Por el otro lado, hay una ausencia de una visión clara sobre la distribución de los costos, porque la relación entre Alemania y Francia respecto a sus contrapartes preferidos, Italia y España, es asimétrica, pero los dos lados quieren que el otro siempre haga más. Es decir, no hay un acuerdo cuáles serían los aportes que las diferentes partes tendrían que generar. La presencia de Draghi como primer ministro reduce la dependencia de Merkel de socios como los Países Bajos de Mark Rutte o la de Macron de la España de Pedro Sánchez. Es decir, podría abrirse ahí una nueva compensación y eso implica también que habría que referirse menos a la postura contestataria, por ejemplo, del canciller austríaco o de otros socios que se han asociado en esa alianza de los críticos llamados como alianza hanseática. Por otro lado, que los dos países, Italia y España, están mirando a la fórmula 2+1 implica que a primera vista excluye esto posturas conjuntas mediterráneas en la Unión Europea. ¿Cuál es entonces lo atractivo de esa fórmula para estos dos países? Aumenta el nivel de interlocución para promover intereses propios. Se trataría de ocupar un espacio dejado por el Reino Unido y se trataría de fomentar una postura de solidaridad económica entre los países de la eurozona. Por otro lado, podría justamente aglomerar mejor los países que apuestan por una mayor integración y cooperación. ¿Cómo cambia la falta de atracción de la contraparte? Pues ahí está el tema siempre que se discute con esa cita que tomé de España, donde se dice, pues, los dos necesitan, los dos de la pareja franco-alemana necesitan interesarse más y eso solamente funciona con otros novias y novios. Vamos por los casos. La opción E3 para Italia. Pues en Italia se busca la palabra E3 haciendo referencia al papel histórico que ha jugado Italia en la conformación de la Comunidad Europea. Y ahí el elemento central es contrabalancear Alemania con una mayor cooperación con Francia, especialmente ante las difíciles experiencias que Italia ha tenido en cuanto a la posición alemana con respecto a la disciplina fiscal, la petición de recortes en el sector público y la reforma bancaria. Hay una clara indicación de que para Italia, Alemania es el actor central al nivel económico, mientras al revés no es esto el caso. Y el anhelo de Italia es que sea reconocido el peso real que está teniendo en la Unión Europea como contribuyente neto y además de que se pueda colocar en un mayor nivel prominente el tema migratorio. En España se ha discutido eso bajo el título G3 en una manera pasajera muy ligada a la persona de Josep Borrell en su tiempo como canciller.
Ahí tenemos una situación un poco más complicada de que con respecto a Alemania hay mucho más distancia por parte de los alemanes en el intento también de promover la dimensión económica. Y lo que se ha visto últimamente con la nueva canciller es una preferencia por una geometría variable, por lo menos así es el discurso, buscar una diversificación con otros países miembros en ese término de otros novias y novios, lo cual permitiría una geometría flexible o variable en cuanto al alcance de diferentes temas, implicando también cooperar con países que no son tan cercanos en cuanto a la orientación europeísta. Entonces, hay tres preguntas. ¿Es la fijación de Italia y España en el tándem franco-alemán una opción recomendable? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? ¿Y cuáles esquemas alternativas podrían diseñarse? Posibles respuestas desde la actualidad, podríamos decir, el prestigio del primer ministro Draghi refuerza de alguna manera el tándem Merkel y Macron y podría mermar la capacidad de influencia de España. Pero desde la historia política de Italia sabemos que los gobiernos ahí no duran mucho, entonces podría darse una situación que Draghi solamente sea un paréntesis de estabilidad en una situación donde Italia podría cambiar rápidamente de una orientación europeísta a una antieuropeísta. Alemania va a necesitar, después de la partida de su posición de Angela Merkel, de más contrapartes. Es decir, está muy claro. Estimado doctor, le quedan 3 minutos. No se puede manejar el asunto de la manera tradicional. Todos los actores tienen que reorientarse. Y hay limitaciones de las posturas individuales de Italia y España, especialmente en cuanto a su alcance en ciertas áreas temáticas. Y está ahí el tema por qué no se logra o no se ha logrado un accionar conjunto entre Madrid y Roma. Termino con el reto que se presenta. ¿Cómo logran estos dos países pasar de la retórica ambiciosa de una mayor proactividad en la forma de proceder para lograr que este esquema de una relación de carácter 2+1 realmente sea una opción viable? Muchas gracias. Muchísimas gracias.